Y para hoy estaba planeado hacer un video de reseña sobre el nuevo documental de Queen. Sin embargo, pues me parecía que era más importante hacer este video, ya que esta semana se cumplen 50 años de la primera presentación de Elton John en el Troubadour. Así es, lo hizo en agosto de 1970 y este hecho se ve reflejado en la película Rocketman. Así que decidí hacer una retroreseña, aunque no tan retro porque no es tan vieja la película, sobre Rocketman. Así que eso es lo que haremos el día de hoy. Yo soy Raúl Torres, esto es Sinergia MX, comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en pantalla, te dejo el link aquí abajo en la descripción. Ahora, la película Rocketman nos cuenta la historia, bastante sesgada por supuesto, de la historia de Elton John. Desde su infancia, un poquito difícil y distante de sus padres, hasta el momento en que logra superar su adicción a múltiples drogas y también por supuesto al sexo, sus problemas de ira, etcétera, etcétera. Esta película en tono de musical tiene por supuesto unos valores de producción bastante importantes, cuenta anécdotas muy interesantes, tiene datos que vale la pena conocer, aunque tiene sus altibajos con respecto a la objetividad con que se narra la historia, y eso es de lo que vamos a hablar. La película comienza narrándonos la infancia de Reginald Dwight, el verdadero nombre de Elton Hercules John, y nos cuenta por supuesto la distancia que había entre él y su padre, puesto que era un hombre que no solo no mostraba cariño hacia su hijo, sino que además reprimía cualquier cuestión que pudiera violar su masculinidad frágil respecto a su hijo. Y por supuesto este tipo de represión repercutiría más tarde en Elton con respecto a sus problemas de autoestima. Su madre, si bien no era distante, parece que era mejor que lo fuera, ya que no dejaba de insultarlo o de hacerlo menos o de por supuesto comentarle que todo lo que estaba haciendo no valía para absolutamente nada. La única mujer que parecía tener que lo apoyara era su abuela, quien por supuesto le impulsó a tomar las clases de piano en la Escuela Real de Música en su natal Londres. La película nos cuenta muy fugazmente cómo esto hace que forme una banda que lo haría bastante notorio en su pueblo natal, y esto lo llevaría a hacer una gira con algunos exponentes grandes del soul, y ahí tendría sus primeros acercamientos con su homosexualidad. Sería en el transcurso de esta gira que también conocería un poco a Bernie Taupin, quien sería su letrista de toda la vida hasta la fecha, salvo por algunos proyectos muy escasos. En la película parece confesar Elton que en algún momento se sintió atraído por Bernie, pero este por supuesto al no ser homosexual pues no pudo corresponder lo que él sentía, y es aquí donde comienza el romance que tuvo con su representante, y aquí es donde viene la parte interesante y el por qué decidí meter este video en lugar del de Queen. Por supuesto cabe dudar que haya sido así, pero parece ser que el mismo día en que Elton se da cuenta de que no va a poder tener nada con Bernie, conoce a John Reid, quien sería su representante. Si bien es probable que no haya ocurrido así, lo que sí es que tuvo una relación como de 4 años con John Reid, aunque pareciera que la relación duró bastante más dentro de la película, realmente duró como 4 o 6 años, y aquí es donde viene el dato interesante. John Reid fue el representante inicial de Queen. Recordemos que en Bohemian Rhapsody, cuando van a conocer a John Reid, hay una parte en la que Freddie dice que este cuate es el que llevó al estrellato a Elton John. Parece ser que cuando John Reid conoció a Queen, él todavía era amante de Elton John. Así que sí, estos dos John Reid, el de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y el de Elton John en Rocketman, son el mismo güey en la vida real. O sea, el que hizo a este Mike Myers. No, ese es otro. Ah. No, el que hizo de su representante, el que lo corre en el coche. Que está en el... No, o sea, sí, en la de Rocketman sí lo ubico, en Bohemian Rhapsody no lo ubico. No, en Bohemian Rhapsody está con su representante en el coche, le dice, no, está despedido, y lo hace que se salga del coche. Ese güey, ese es John Reid. Ahora, este John Reid no era cualquier baboso ni cualquier güey. El tipo fue director de Motown en Reino Unido. Si no saben quién es Motown, pues investíguenlo porque no se los voy a explicar aquí. Pero fue un sello discográfico importantísimo y pilar en la historia de la música mundial. Y también estuvo a cargo de la carrera de artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye y Lionel Richie. Y también estuvo a cargo de la carrera de bandas como The Supremes y The Temptations. Ahora, la película pareciera que tiene que hacer un villano a fuerza a alguien, como tiene que ser en todas estas películas biográficas, y aquí decide hacer al villano no solo a los padres de Elton John, sino también a John Reid, quien parece ser, de acuerdo a lo que cuenta Elton John en esta película, quien lo introduce al mundo de las drogas, el alcohol, la adicción a las compras y por supuesto su adicción al sexo. Sí, fue él.
según Elton John. Ahora, a mi consideración, esto es más que nada una represalia de Elton John contra John Reid, ya que durante los 90 se descubrió que al parecer había un hueco en las finanzas de la relación laboral entre Reid y John, como de 1.200.000 euros o libras esterlinas más bien, y pues John decidió demandar a John Reid en los años 90 y Elton John acabó perdiendo la demanda. Además de perder la demanda y de este huecote millonario que tenía en sus cuentas, tuvo que enfrentar unas costas judiciales millonarias. Pero bueno, entonces Elton John parece que toca fondo, se recupera, vuelve a tocar fondo, se vuelve a recuperar. Este es un punto en el que la película, a mi consideración, se repite un poquito, pero luego ya aparece Elton John cantando I'm Still Standing y entonces todos son felices para siempre. Ahora, la película lamentablemente es víctima del hecho de que su protagonista real sigue vivo, y es que por supuesto la película está bastante sesgada. Taron Egerton, aunque me fascinó su interpretación, fue nominado al Oscar y realmente es un gran actor. La verdad es que está mucho más guapo y mucho más mamado de lo que siempre estuvo Elton John, y eso va un poquito en contra de lo que pretende pregonar la película, y es que pretende ser esta película en la que te aceptes como eres, Elton John, que siempre fue un niño gordo y que a final de cuentas logró tener el éxito, y resulta que cuando tiene la oportunidad de representarse en una película, pues pone a un güey guapo y mamado. Y eso, francamente, a los que somos fans de él, justamente porque nos identificamos con su físico, con su forma de ser, y al mismo tiempo con el deseo de su talento, pues a final de cuentas puede llegar a decepcionarnos un poquito. Ahora, la película parece mezclar tiempos y ese tipo de cosas y parece ir en desorden, y es que a final de cuentas eso es lo interesante también de la película, que tiene una narrativa muy propia, y es que a final de cuentas al principio Elton John llega a rehabilitación y parece que nos está contando la historia tal cual y como le viene a la mente, y a final de cuentas es por eso que los hechos parecen desordenados y que se brincan bastantes tiempos. Sin embargo, la película no deja de ser este intento de Elton John por expurgar sus culpas, por intentar hacerse ver a sí mismo, ante sí mismo, inclusive posiblemente como una persona buena que no quería hacer tanto daño, y eso se contradice un poco con la propia película, ya que al principio se dice que tenía problemas de ira. A mí me hubiera gustado ver cuáles son esos problemas de ira y cómo fue que eso fue dañando su relación con algunas personas y el daño que pudo haberle hecho a algunas de esas personas también, lo cual hubiera sido una buena oportunidad para redimirse y por supuesto mostrarse como un ser humano real que tiene el potencial de hacerle daño a otros a pesar de que también está sufriendo. Y eso es algo que todos en algún momento hemos llegado a hacer. Lamentablemente este gran maestro de la música se perdió esa oportunidad, ya que a cambio solamente nos muestran un pequeño arrebato de ira que tiene contra Bernie Taupin, pero después muy modosito va y se disculpa con él. Me parece que la película se perdió las mismas cosas que pudo haber hecho Bohemian Rhapsody, y es contarnos la gran importancia que tuvo Elton John para la música, el hecho por supuesto de la extravagancia que tenía al momento de presentarse en vivo, el hecho de ser de las primeras personas homosexuales en revelarlo en sus canciones, como fue el hecho cuando publicó la película Elton Song. Así que bueno, hubiera sido bastante bueno ver esa parte, también ver las partes buenas de su carrera cuando participó en El Rey León, cuando comenzó a hacer canciones para musicales, hubiera sido bastante bueno. Y de hecho aquí va un dato curioso sobre musicales. Resulta que Elton John participó en la creación del soundtrack del musical de Broadway Billy Elliot, y en la película original de Billy Elliot aparece este actor llamado Jamie Bell, y Jamie Bell es quien interpreta a Bernie Taupin en Rocketman. Ahora no sé si estas oportunidades sea coincidencia que son las mismas oportunidades que se perdió de hacer Bohemian Rhapsody, pero no sé si tenga que ver también el hecho de que esta película es dirigida por Dexter Fletcher. Dexter Fletcher, para quien no lo sabe, fue el mismo cuate que ayudó a terminar la película de Bohemian Rhapsody después de que despidieron a Bryan Singer. Así que aquí nos puede demostrar Dexter Fletcher que es un buen director, aunque pues parece ser que las oportunidades que pudo haber tenido en sus obras parece que no las aprovechó del todo, probablemente por el control creativo que tienen los personajes reales en los que están basados estas películas, que en este caso Brian May, Roger Taylor y Elton John. Sin embargo, la película sigue siendo bastante buena y sigue teniendo cosas con las que nos podemos identificar todos. El hecho de tener que enfrentar insultos de la vida, inclusive personas que no creen en nosotros y que nos sobajan, y aún así tener que recuperarnos, recuperar nuestra autoestima y seguir adelante en la vida para no autodestruirnos. No aplica solamente si eres homosexual, aplica con todas las cosas que tengas en tu ser.
acéptalas y por supuesto sal a la vida tal cual eres, y solamente así podrás salir adelante y ser feliz. A final de cuentas, esta es una buena película, bastante entretenida. Las nuevas versiones de las canciones me parecen increíbles. Francamente, Rocketman de Rocketman me gusta más que la versión original de Rocketman de Elton John. Me parece que tiene más caché y tiene muchísimas otras versiones que resultan bastante más atractivas. Benny and the Jets me gusta bastante más también, inclusive, aunque I'm Still Standing no me gusta tanto, pero por ejemplo Crocodile Rock me parece que tiene un juego de ritmos bastante interesante y mucho más propositivo que la versión original de Crocodile Rock de Elton John, así que en ese aspecto la película se lleva un 10. Ahora, otra cosa que me parece interesante es cómo dos proyectos diferentes con el mismo director inclusive pueden plantear a un personaje como John Reed de una forma totalmente diferente. Mientras para uno es un villano que lo sumió en la peor de las miserias, que le sobajó su autoestima y que lo llevó a las drogas, al alcohol y a la adicción al sexo, para otros fue un cuate que impulsó la carrera de una mítica banda que inclusive se llevó un final bastante injusto de parte del protagonista por la cuestión de la mala influencia que puede tener otro villano similar al de Rocketman. Y es así como podemos ver que nadie es totalmente bueno ni totalmente malo, todo depende del cristal con que miremos a esa persona. A final de cuentas, John Reed no deja de ser uno de los pilares de la historia de la música pop internacional del siglo XX, y no podremos entender la música tal cual entendemos el día de hoy de no haber sido por la aportación de este gran hombre, y tampoco hubiéramos podido entender la historia de la música de no haber sido por el gran maestro Elton John, el cual, a pesar de todas las fallas que tiene su película, la realidad es que tuvo la oportunidad de contar la historia tal cual él quería contarla, y a final de cuentas es una buena película, muy entretenida, las canciones son geniales y definitivamente tiene un mensaje humano y una historia humana con la que todos nos podemos identificar en mayor o menor medida, y eso definitivamente es lo más valioso que tiene esta obra, la cual definitivamente vale la pena que veas este fin de semana. En fin, esa es la reseña y crítica de Rocketman. ¿Estás de acuerdo o no? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte, dejar tu like, activar la campanita y compartir este video por todo el mundo. Yo soy Raúl Torres, esto es CineRGMX. Hasta pronto.